Qué hermoso es ver un pajarito volar. Qué hermoso es ver que los girasoles crezcan y sigan al sol. Qué hermoso es ver las nutrias. Qué hermoso es ver los castores. Qué hermoso es ver la naturaleza hablando, diciendo. Y de pronto, poéticamente, muchos se han dado cuenta que pues hay que proteger a la naturaleza porque es la madre tierra desde tiempos ancestrales. Porque así lo ha concebido la historia, los 7000 años de historia escrita. Protejamos la tierra. ¿Así? ¿Qué tan falso o qué tan verdadero es ese discurso? Va usted a ver unas imágenes que dan tristeza. En este momento se realiza una de las cumbres máximas pues de defensores de ecología en el mundo porque tienen el poder más grande. Pero preguntemos, soy Roberto Lamadrid y esto que es suyo y ya a puntito de cumplir 9 años al aire gracias a usted, Detrás de la Razón. Comenzamos. Mientras los líderes del mundo se preocupan, dicen, por el cambio climático, y nos hablan de que debemos reciclar la basura, no contaminar, que debemos usar bicicleta, vehículos eléctricos, que debemos ayudar, ellos llegan así. Uno, dos, 3, 4, cientos, un séquito de coches de gasolina contaminando a placer para llegar a decir que es muy malo contaminar. Este es Biden llegando. Y como Biden, muchos presidentes y mandatarios. Para llegar a la cumbre de Glasgow, llamada COP26, la cumbre máxima de los defensores de la ecología, los defensores de la ecología utilizaron 400 aviones privados. Revela el Daily Mail. En tan solo una noche, 41 traslados en aviones privados. Aunque esto parece no ser importante, sí lo es, porque refleja la gran contradicción y la falta de compromiso. Si esto pasa con sus propios coches y aviones, entonces, ¿qué pasará en la toma de decisiones y acuerdos para proteger a los pueblos? Pasa que para este año que viene, la especie humana regresará a contaminar a niveles antes de la pandemia, o aún mucho peor. Alerta el estudio del Global Carbon Project, hecho por investigadores de las universidades de Exeter, East Anglia, el Cicero noruego y la Universidad de Stanford. Glasgow must be the kickoff of a decade of ambition and innovation to preserve our shared future. China ni fue. ¿Para qué? Y aquí viene lo peor. El Reino Unido ha anunciado un acuerdo donde 40 países se comprometen a reducir el uso de carbón, el más contaminante. ¡Sorpresa! ¿Quién no está en este acuerdo? Los dos peores contaminadores del mundo, China y Estados Unidos. Estados Unidos y China y Estados Unidos, se desmarcaron de este compromiso de no usar carbón, de no contaminar. Con estos dos países, la Tierra tiene suficiente. Casi la mitad de la contaminación es de ellos. 16.000 millones de toneladas de CO2 nos regalan a los terrícolas. Y para este año, se proyecta que China nos regalará 5.5% más. Y Estados Unidos, 3.7%.
nos dice Global Carbon Project. En tercer lugar de los campeones de la contaminación mundial está África, América Latina, los países pobres. No, la Unión Europea, con 2.800 millones de toneladas de CO2, casi un 10% del planeta. Con estos tres bloques, el mundo, ¿para qué quiere enemigos? ¿De verdad le interesa a usted el bienestar de su casa, la gran casa, de donde toma agua, aire, respira? Y puede decirle a sus seres queridos que los ama o que los protege o trabaja o lo que haga usted. Es ahí, en esa casa, en esta casa, la de usted, la mía, donde hemos visto la historia, hemos muerto, hemos revivido. Y aquí seguiremos mientras esta sea nuestra casa. Y hay que respetarla, eso creo, no lo sé. Vamos a preguntar, él es director de un think tank allá en España, ha sido asesor de Bruselas, por supuesto, sabe muy bien el entramado que se teje en el seno de la Unión Europea, sabe muy bien de las políticas, pero sobre todo lo más importante, la economía. La economía y las finanzas son las que mueven muchas veces o casi siempre las decisiones. Adrián Celaya, director de CAI Center, muchísimas gracias por estar aquí, Adrián, un placer como siempre. Y bueno, pues también es un placer tener a un periodista con mucha trayectoria, ha estado en las principales cadenas del mundo, sobre todo en la BBC, y de esto de las cumbres climáticas y las cumbres donde llegan estos carrazos y coches que pues no son eléctricos todavía, sabe mucho. Gracias, Javier Farge, por estar aquí, allá en Londres. Gracias a los dos. Adrián, vamos a empezar. ¿Cómo la ves? ¿Es un gran éxito esta cumbre COP26 Glasgow? ¿O para dónde va? ¿O va al revés? ¿Fracaso o éxito? Bueno, yo creo que ya desde antes de empezar se ha sabido que esta cumbre va a ser casi con total seguridad un fracaso, ¿no? Y un fracaso, fundamentalmente, hay distintos factores, pero hay un factor que pesa sobre los demás y es clarísimamente la ausencia de China. De esto podríamos hablar mucho, pero puede representar probablemente un auténtico punto de inflexión en las políticas internacionales contra el cambio climático, de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Por qué? Porque si recordamos, históricamente ha sido, por un lado, la oposición de Estados Unidos y, por otro lado, la resistencia de Estados Unidos y, por otro lado, las resistencias de los países en desarrollo, las que han hecho muy difícil el avance histórico de los acuerdos en esta dirección. Así como Europa siempre ha estado liderando estos procesos, ¿no? Y por parte de los países en desarrollo, fundamentalmente China e India, ¿no? ¿Qué ocurría? Pues que, bueno, en realidad estos países, de una forma expresa a veces y tácita en otras, pues venían a decirnos que, bueno, vamos a ver, esta historia del cambio climático antropogénico, etcétera, al final nos da la impresión de que esto es algo que se han inventado los países en desarrollo para detener los países desarrollados para detener el avance de los países en desarrollo, ¿no? Y que claro, ¿para qué? El argumento que se utiliza constantemente es que, claro, si China o India empiezan a contaminar por persona como contamina Europa y Estados Unidos, esto sería el desastre, ¿no? Bueno, el caso es que después de aquel proceso, en los últimos años, China parecía que había cambiado de posición, en parte por razones de imagen, en parte por razones internas. Ahora estamos viendo que seguramente no era un cambio realmente sincero. Es cierto que China tiene grandes retos internos medioambientales y está haciendo frente a esos retos internos a la vez que decía que eran retos, que abordaba estos retos, bueno, en coherencia con las políticas generales con respecto al cambio climático, cuando en realidad seguramente los esfuerzos de defensa del medio ambiente estaban más dirigidos en su caso a un objetivo distinto, que era reducir la contaminación en las ciudades, con las que tiene realmente un problema serio China, ¿no? Pero ahora vemos que esta posición frente a la cumbre de Glasgow, tanto de China como de Rusia, de decir simplemente no voy y punto,
refleja, por un lado, un cambio estratégico que puede suponer un verdadero punto de inflexión con respecto a lo que estas cumbres, esta misma cumbre y con lo que respecto vayan a significar las siguientes en el futuro, y también es seguramente un síntoma claro de un cambio geopolítico importante, es decir, en el que China fundamentalmente viene a decir ya no necesito guardar las formas, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Interesante. Ahora te voy a preguntar muchas cosas. Déjame ir con Javier. Javier, igual tu primera impresión, esto es, pues como dicen ya muchos críticos, esto es un verdadero fracaso, o es como dicen otros todavía defensores que dicen, qué bien, qué bonito que llegó Biden y en un convoy de 18 coches o más, echando humo por todos lados, ¿no? Porque no eran eléctricos. Danos tus impresiones, por favor. Mira, aquí se habla mucho de los acuerdos a los cuales se ha llegado en Glasgow, ¿no? Por ejemplo, la reducción del metano. El problema no es que no haya acuerdos, el gran problema es que no se cumplen los acuerdos. Tenemos Kioto en la tercera cumbre de cambio climático que se realizó en Japón. Tenemos el plan de ruta de Bali, que fue en la cumbre de cambio climático en el año 2007, donde se establecieron 4 puntos clave: mitigación, adaptación, tecnología y finanzas. Mitigación para bajar, los efectos del cambio climático; adaptación para, como dice su nombre, adaptarnos a los cambios que ya son inevitables; tecnología, desarrollar nuevas tecnologías, valga la redundancia, para combatir el cambio climático y buscar fuentes alternativas de energía; y finanzas, es decir, financiamiento de políticas de combate al cambio climático, sobre todo a los países en desarrollo. Este fue el gran plan de Bali, no se ha cumplido, los países en desarrollo todavía siguen esperando esa finanza. Las políticas de mitigación y adaptación son sumamente difíciles de implementar porque son francamente muy caras. Nos podemos remontar a Kioto, el año 1900, en la tercera cumbre de cambio climático, donde se hizo el gran acuerdo de Kioto, y cuando Clinton aprueba, es el Congreso de Estados Unidos el que se niega a aceptar el acuerdo de Kioto. Nunca se cumplió Kioto. De manera que ahora, por ejemplo, se habla de uno de los grandes trompetas que están soplando ahorita, es el acuerdo de reducción del metano. El metano efectivamente contribuye mucho a la emisión de gases de efecto invernadero. El gran problema que existe es que es un elemento básico para la agricultura, y como sabemos, como ocurre por ejemplo en la Amazonía, se han deforestado grandes áreas de la Amazonía para ganadería, y ganadería es uno de los elementos que contribuye a la emisión de metano. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De acuerdos de los cuales se habla, pero que no se cumplen. En la introducción ustedes explicaron claramente quiénes son los mayores emisores de gases de efecto invernadero, pero son esos países los que no están cumpliendo con sus compromisos. La economía china necesita de manera brutal de materias primas que implican una falta de búsqueda de formas alternativas de energía, porque necesitan el acero, necesitan una serie de elementos. De manera que estamos, y se habla, el otro acuerdo del que se habla ahora es deforestación. Hemos llegado a un acuerdo de deforestación. ¿Cuál es el con este acuerdo? Que no es la primera vez que se habla de un acuerdo sobre deforestación. En América Latina, en Sudamérica, existe un acuerdo de hace muchos años, donde se habla de tener deforestación en la Amazonía sudamericana, que cubre prácticamente 10 países, y sin embargo esto no se ha cumplido. Ahora, mucha gente habla, la Amazonía son los pulmones de la humanidad. No son pulmones. La función de la Amazonía, es decir, de los árboles de la Amazonía, es considerarse como lugar de depósito de las emisiones de dióxido de carbono. Si esas emisiones de dióxido de carbono, en lugar de ir a la atmósfera, son atraídos y absorbidos por los bosques. De manera que reduce eso la emisión de gases de efecto invernadero, pero la deforestación ha creado una situación en la cual hay menos árboles que absorben el dióxido de carbono. Entonces, cuando estamos hablando de Glasgow, estamos hablando de una cumbre en la cual se está hablando de acuerdos que ya han sido firmados, acuerdos a los que ya se llegó, pero que no se están cumpliendo. Los países en desarrollo son los que más están sufriendo las consecuencias del cambio climático, siendo la mayor parte de ellos los que emiten menos gases de efecto invernadero. Tú vas a América Latina, por ejemplo, el derretimiento de los glaciares en los Andes bolivianos, peruanos, es devastador.
Hay un informe del Banco Mundial del año 2009 en el cual se habla específicamente de cómo estos glaciares se han ido derritiendo, lo que ha afectado a la economía, digamos, en las alturas andinas, el aumento de las mareas en las zonas costeras de América Latina, que como sabemos perfectamente bien, hay muchos países que tienen zonas costeras. Yo estuve hace aproximadamente 8 años en República Dominicana, haciendo un programa para otro medio de comunicación en castellano sobre cambio climático. Y me explicaba, por ejemplo, uno de los panelistas en este programa, me decía, mira, yo solía ir de pequeño a una pequeña población cerca al mar para pasar las vacaciones. La última vez que fui, 20 años después, ya no existía esa población porque la marea había subido tanto que ha barrido prácticamente esa población. Y esto afecta, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, los ingresos por turismo, que tienen mucho que ver con el mar. De manera que estamos hablando de acuerdos que a los que se han llegado, pero que no se están cumpliendo. Entonces, un acuerdo más en Glasgow no va a marcar, una golondrina no hace verano, no va a marcar la diferencia. El gran problema que existe en este momento es que los acuerdos a los cuales ya se llegó, que ya han sido firmados, no se están cumpliendo. Además, de manera que se firmar todos los acuerdos que tú quieras, vamos a luchar contra la deforestación, vamos a luchar contra las emisiones de metano, vamos a cortar las emisiones de gas de efecto invernadero, pero no se están cumpliendo. Y ahí radica el fracaso de estas cumbres. Oye, pero Bolsonaro te diría, o sus científicos, oye, es que es un mito, el suelo del Amazonas no es tan fértil y no es tan productivo, entonces rómpanlo, quémenlo. Bueno, el suelo de la Amazonía es utilizado para pastoreo, principalmente para ganadería. Realmente no es tan fértil. En algunos casos se ha tratado de cultivar, por ejemplo, arroz en zonas de la Amazonía ecuatoriana, pero no ha funcionado, porque el arroz absorbe mucha agua, por consiguiente las lluvias absorben demasiada agua y sacrifican otras tierras que necesitan esa agua. De manera que es cierto que no es fértil, pero se utiliza gran parte para la ganadería, que es la fuente de McDonald's y de Burger King, desde donde viene gran parte de esa actividad ganadera. Pero además, como tú dices, ¿no? El Amazonas es parte para depositar todos estos contaminantes. Efectivamente. De manera que si hay un proceso serio de reforestación de la Amazonía, esa reforestación permitiría que haya una mayor cantidad de árboles que absorben el dióxido de carbono, que en lugar de ir a la atmósfera y contribuir al efecto invernadero, absorben estos árboles, cambian, se evolucionan, se metamorfoman, y eso permite que haya una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y por consiguiente se puede llegar al control de 1.5 grados centígrados, que es lo que se considera que es manejable para poder evitar un calentamiento demasiado excesivo. Y hay otra serie de aspectos de los cuales podemos hablar en el programa, que implican que por mucho que se firmen acuerdos, mientras no se cumplen los acuerdos, no tiene mucho sentido los grandes discursos y las grandes filosofías y las grandes firmas. Ahora nos hablas de eso. A ver, Adrián, con lo que dijiste hace un rato, rápido me vino, pero la duda a la cabeza. A ver, Xi Jinping te diría, no, Adrián, estás equivocado. Yo ya dije, y lo dije creo que hace un mes y medio, en una conferencia ante todo el Partido Comunista, que en 2030 China no va a contaminar. Entonces, Adrián, te puede decir, Xi Jinping, no yo, pues no es cierto. China está comprometida con proteger el medio ambiente y al mundo. Adrián. Sí, vamos a ver, efectivamente siempre hay un choque en este tema entre las declaraciones y la realidad. Bueno, tampoco es que China haya dicho que no va a contaminar a partir del año 2030, sino que no va a contaminar más de lo que contamine en el año 2030. Es decir, entonces, va a seguir incrementando su nivel de contaminación y se compromete a estabilizarlo en el nivel al que llegue el año 2030. Algo por el estilo, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero claro, esto sí nos refleja esa mentalidad lógica, por otra parte, de los países en desarrollo. Y dice, hombre, me están ustedes comparando el nivel de contaminación de China con el de Estados Unidos. O sea, que China emite más CO2, más del doble de CO2 que el de Estados Unidos, pero claro, por persona, Estados Unidos contamina 4 veces más, ¿no? Entonces, claro, déjenme el nivel de contaminación imprescindible para alcanzar un nivel de desarrollo semejante al de ustedes, ¿no? El problema de fondo también es, sin duda,
pues las dudas científicas que todavía existen, no voy a decir con respecto a la realidad o no del cambio climático, que hay dudas en una pequeña cuota de los científicos, sobre el carácter antropogénico del mismo, digamos también en una cuota pequeña, sino también sobre en qué medida a la hora de llevar esto a los números nos lleva a conclusiones concretas. Es decir, cuando hablamos de que reducir la temperatura en un grado y medio, y eso intentamos llevar eso a toneladas de CO2, claro, y la realidad es que las discrepancias científicas son enormes. Entonces esto facilita el que en realidad pues se piense, bueno, pues esto no es para tanto, o no sabemos muy bien cuáles son las consecuencias, etcétera. Vamos a decir que, pero vamos a hacer lo otro. Pero la realidad es que el choque entre lo que se dice y lo que se hace es enorme. Pero claro, es enorme en China menos, porque claro, estas decisiones de no asistir a Glasgow ya nos están diciendo que su procedimiento es bastante claro en avanzar en otra dirección, ¿no? Pero ha sido enormes en Estados Unidos, y que históricamente ha sido, por un lado, el país que ha financiado junto al Reino Unido, han sido los dos países que han financiado todos los think tanks, los medios de comunicación, lanzando campañas alrededor del cambio climático, pero luego resulta que Estados Unidos era el país, como se ha dicho claramente, el país más contaminante con mucha diferencia. Pero incluso en Europa, que realiza digamos las apuestas más claras en este sentido, pues nos encontramos con contradicciones tremendamente rotundas, como es, por ejemplo, el posicionamiento alrededor de la energía nuclear, ¿no? Nosotros lo hemos comentado repetidamente, ¿no? Si los países avanzados, en el conjunto del mundo, se hubiera tomado en serio, realmente se creyera que el problema del cambio climático es lo que dicen que es tan tremendo como se dice que es, hubiéramos hecho una apuesta por la energía nuclear mucho mayor. Hubiéramos llenado el mundo de centrales nucleares durante los últimos años. Y no es solo que no estemos haciendo eso, sino que países como Alemania han hecho todo lo contrario. ¿Qué consiguen con eso? Pues en la práctica sí, incrementar parcialmente las energías renovables, pero aumentar significativamente su dependencia con respecto a las energías fósiles y a la emisión de CO2. Es decir, la hipocresía realmente alrededor de este tema pues está en China, está en Estados Unidos y está en la propia Europa, que teóricamente es la líder de este movimiento. Oye, Adrián, pero a ver, mi hermano les hizo un documental allá a Alemania y está muy orgulloso de que Alemania es el pionero casi en el mundo de que el desarrollo de la energía limpia y pues esto que me estás diciendo, pues no, o sea, solamente lo hacen para aparecer en la foto. No es como el caso de China para hacer en la foto ante el mundo. La población alemana tiene un nivel de sensibilidad medioambiental impresionante, pero una sensibilidad que sus propios políticos, en mi opinión, la están gestionando de manera tremendamente irresponsable, con un posicionamiento, vamos a decir, ideológico casi religioso, ¿no? Porque, por lo que hemos explicado ahora, si ese posicionamiento fuese coherente, fuese serio, racional, si realmente creemos que el cambio climático es el que es, la solución evidente es la energía nuclear. Una apuesta sistemática que evidentemente tiene sus riesgos y tal, pero incomparablemente menores que los que estamos diciendo que tiene el cambio climático, ¿no? Oye, si eso es cierto, deberíamos haber llenado el mundo de centrales nucleares. ¿Alemania qué ha hecho? Exactamente lo contrario, ¿no? ¿Y cuál es el argumento de Alemania está teniendo los costes energéticos más caros de Europa, problemas de abastecimiento, tiene que incrementar su captación externa de energías fósiles, etcétera, ¿no? Oye, ¿cuál es el argumento de Alemania de decir, no, es que tenemos que regresar a quemar el carbón o los hidrocarburos? ¿Cuál fue su argumento? Bueno, ahora el argumento es de necesidad inmediata. En este momento, durante este año, hombre, pues se nos suben los precios, tenemos problemas de abastecimiento, pues a corto plazo tenemos que recurrir a lo que haya y compramos energía generada a través del carbón en otros países, compramos energías fósiles, etcétera, porque no hay otra, ¿no? Claro. A pesar de que eso es evidentemente una consecuencia de esa política, en buena parte, de cierre de energías nucleares, ¿no? Perdón, de centrales nucleares. Ahí vamos con esa pregunta. Te la voy a hacer a ti también, Adrián, pero primero con Javier. Explícame, Javier, ¿por qué la hipocresía? Ya lo estabas adelantando hace un rato, pero permítame usted, público, y ustedes que nos están viendo, que Estados Unidos y China
los dos par de hipócritas, ya sea que uno porque contamine más, Estados Unidos per cápita contamina más, pero China contamina más la suma de todos en volumen. Como sea, los dos son un par de hipócritas. O no hipócritas, sino peor, la concepción gregaria, la concepción grupal de proteger la especie humana como grupo, pues se la pasan por no sé dónde y no importa, con tal de alcanzar el nivel económico, defender a su pueblo o cualquier excusa, pero el mundo lo están contaminando. Entonces, ¿qué hay detrás de esa hipocresía? Quiero que me lo expliques, Javier, porque tú lo has visto de cerca. O sea, sí, estos grandes discursos, sí, Estados Unidos ha patrocinado todos los, como nos dice Adrián, todos los think tanks de viva el cambio, viva la ecología, vamos a proteger la tierra, pero por el otro lado no lo hace. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Cuál es la ecuación? O despeja esa ecuación de por qué. Por favor. Yo propongo lo siguiente, yo no extraigo petróleo. También hay un factor importante que es el de las dudas científicas. Creo que puede ser un argumento perfecto como anillo al dedo, ya sea real o inventado, que vengan este tipo de guerras, ¿no? Las guerras del agua, las guerras por alimentos. ¿Cómo lo ves? Este va a ser el futuro de la humanidad. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!